Bien, de aquí hasta el final del curso vamos a utilizar los recursos que adquirimos hasta ahora para estudiar dispositivos de ingeniería. Vamos a comenzar por dispositivos en los que el sistema que evoluciona es un gas. Hoy vamos a comenzar por compresores de gas a pistón. Como tenía que comenzar por dibujar el dispositivo, y esto tiene algún detalle que hace que el dibujo lleve unos minutos, hice los dos dibujos que voy a usar antes de comenzar el video, y como tengo que referirme a uno primero y otro después para que no les distraiga la atención el dibujo que todavía no tienen que mirar, les distraigo la atención con una propaganda de la taberna de Moe. Este es el dispositivo de ingeniería. Básicamente se trata de un pistón que evoluciona cíclicamente dentro de un cilindro accionado por un sistema biela-manivela. La biela acá está representada por una rueda, la manivela, perdón. Esta sería la manivela, que cumpliría el mismo rol. Esta es la biela y este es el pistón, este es el perno del pistón. Que une a la biela con el pistón. Cuando la rueda gira, el pistón se mueve alternativamente. El compresor tiene dos cañerías que llegan, dos tuberías, una que llega y otra que sale, o lo que llega es el fluido a través de ella, y dos válvulas, una válvula de admisión y una válvula de escape. La válvula de admisión acá está dibujada en azul, está exagerado un asiento cónico para que quede claro de qué lado cierran. En este dibujo el pistón está en la mitad de la carrera alejándose de la cabeza del cilindro, la válvula de admisión está abierta y la válvula de escape está cerrada. La válvula de escape, acá en amarillo, tiene un resorte que hace que solo se pueda abrir cuando la presión del lado del cilindro supera cierto valor. La válvula de admisión no requiere un resorte porque simplemente cuando el pistón está en la carrera alejándose de la cabeza del cilindro, por diferencia de presión, la válvula se abre moviéndose de izquierda a derecha. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Imaginemos que el pistón llega exactamente hasta la cabeza del cilindro. Cuando comienza la carrera en este dibujo de izquierda a derecha, se abre la válvula de admisión, el gas entra al cilindro hasta el extremo derecho del dispositivo. En ese punto el cilindro admitió cierta cantidad de gas. Cuando comienza la carrera de derecha a izquierda, se cierra la válvula de admisión apenas el pistón se desplaza ligeramente de derecha a izquierda, reduciendo el volumen del cilindro. Esto aumenta la presión del lado, aumenta la presión en el cilindro, del lado de adentro, y la válvula de admisión se cierra. Entonces, en la carrera de derecha a izquierda en este dibujo, el pistón comprime al gas dentro del cilindro, la válvula de escape permanece cerrada porque el resorte no permite que se abra, hasta que en determinado punto de la carrera la presión adentro iguala a la requerida para vencer el resorte, se abre la válvula de escape y el resto de la carrera es una carrera de barrido para expulsar al gas ya comprimido
hacia la cañería de salida. Podemos, recordemos, como estamos suponiendo que la manivela, en este caso la rueda, gira en sentido horario, el pistón en este dibujo está moviéndose de izquierda a derecha. Es decir, estamos en el recorrido de admisión. Vamos a hacer un diagrama presión, volumen total. Vamos a asumir que podemos definir una presión en cada punto de la evolución de este dispositivo mecánico, de manera de poder graficarla en función del volumen total. El volumen total ciertamente lo podemos definir, podemos asumir una escala de volúmenes igual a la escala de longitudes. El factor de escala sería la sección del cilindro, de manera que este sería la posición en el extremo de la carrera que deja el pistón, en el punto más próximo a la cabeza del cilindro, que en este caso, por eso corrijo el dibujo, en este caso vamos a asumir que es exactamente contra la cabeza del cilindro, o sea que el volumen en esta posición del pistón es cero. A esa posición del pistón lo vamos a llamar punto muerto superior. Superior correspondería si el dibujo hubiera puesto el cilindro en forma vertical, pero lo ponemos horizontal para que sea más clara la representación del volumen que lo necesitamos en abscisas. La otra posición del pistón, que será aquí, es el punto muerto inferior. ¿Por qué punto muerto? Porque en estas dos posiciones el pistón pasa por velocidad cero, se estaba moviendo de derecha a izquierda hasta llegar al punto muerto superior. En el punto muerto superior se detiene y comienza su carrera hacia el punto muerto inferior. En determinada posición de la carrera ascendente, desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, se abre la válvula de escape y el pistón barre el cilindro expulsando al gas. Si imaginamos que podemos definir una presión en cada punto de la carrera del pistón, si esto es la presión P1 de ingreso y esto es la presión P2, la presión P1 la tenemos aquí y la presión P2 la tenemos aquí. La carrera del pistón la podremos representar por un gráfico que cualitativamente lucirá así. Si comenzamos con el barrido de aspiración, el pistón sale del punto muerto superior que está a volumen cero y moviéndose de izquierda a derecha, aspira el gas
que va a comprimir. Este volumen es el volumen barrido, B sub B. Llegado al punto muerto inferior, comienza la carrera ascendente hacia el punto muerto superior, que dibujamos con una cierta curva de concavidad positiva. Por ahora no nos preguntamos de qué naturaleza será esta curva. Cuando llega al punto de la carrera ascendente en el que se abre la válvula de escape, lo que ocurre es que el pistón termina el barrido de expulsión hasta llegar a volumen cero. Podemos numerar 1, 2, 3, 4. Y este será un diagrama cualitativo de el ciclo mecánico que describe el dispositivo. ¿Por qué digo mecánico? Porque estamos graficando no una variable intensiva, sino una variable extensiva, el volumen. Si tuviéramos que graficar una variable intensiva en abscisas, el gráfico podría ser más cortito porque, bueno, el eje de ordenadas sería el mismo, presiones, y si graficáramos acá volúmenes específicos, es decir, variable intensiva, tendríamos un volumen específico cuando comienza la carrera ascendente del pistón, que sería el volumen específico correspondiente al estado del gas en la aspiración, B sub 1, y tendríamos a la salida otro volumen específico B sub 2, que el gas alcanza en el momento en que se abre la válvula de escape. Todavía no dibujamos una curva en términos de volúmenes específicos porque no estamos haciendo hipótesis termodinámicas todavía, excepto la de asumir que podemos definir una presión en todo punto de la carrera. Ahora bien, ¿dónde están los puntos 3 y 4? Bien, desde el punto de vista de la variable intensiva volumen específico, en el punto 4 el volumen específico es el mismo que en el punto 1. Aquí lo que está ocurriendo es que el pistón está aspirando gas. El gas que aspira está en las condiciones de admisión en todos los puntos de esta carrera. Y lo mismo podemos decir de los puntos 2 y 3. El punto 3 coincide con el punto 2 porque en este tramo el pistón está barriendo el cilindro para expulsar los gases hacia el conducto de salida. Ahora bien, aquí hemos hecho una suposición que en un diseño real no es sostenible, y es que en el punto muerto superior el volumen total del cilindro es cero, porque eso supone que la cabeza del cilindro entra en contacto sólido-sólido
con el pistón. Y esto no es posible. Primero están las válvulas. Hay que asumir que esta superficie no va a ser estrictamente plana. Las válvulas pueden o bien dejar huelgos o bien introducirse ligeramente, y esto hace que el pistón no pueda llegar hasta ellas. No se puede correr el riesgo de que el pistón golpee las válvulas, y además, aunque fuera muy prolija la construcción, o muy precisa, no prolija, en realidad precisa la construcción, existe el fenómeno de dilatación. Como vamos a ver, el proceso de compresión supone la liberación de calor, lo cual supone cambios de temperatura que provocan cambios en las dimensiones. Y esto hace que los ajustes cambien. Todas estas razones llevan a que en los diseños reales, en el punto muerto superior, el pistón no esté apoyado sobre la cabeza del cilindro, sino que deje un volumen remanente. Aquí hemos dibujado la situación en un punto muerto superior que deja un volumen remanente entre la cabeza del cilindro y la superficie superior del pistón. Si ahora dibujamos aquí la evolución de referencia en términos de presión y volumen total, aparece este volumen remanente en el punto muerto superior. Fíjense que en este dibujo, por la posición del mecanismo de la manivela, el pistón está en el punto muerto superior, ¿no? Y el dibujo se modifica, porque si ahora partimos de la carrera de compresión, aquí se abre la válvula de escape, el barrido de expulsión de los gases comprimidos llega hasta este punto. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Cuando llega a este punto, acá queda un gas, una cantidad de gas que no fue expulsada. El pistón vuelve hacia atrás, la válvula de escape se cierra y lo que ocurre es que este gas remanente se reexpande y la válvula, por lo tanto, de admisión no se va a abrir hasta que la presión del gas que se reexpande no se iguale con la presión de admisión. Recién aquí se abrirá la válvula de admisión y el punto 4 pasa a ser este. Si hacemos lo propio con los volúmenes específicos, vemos que desde el punto de vista de los volúmenes específicos, la situación no cambia. Ocurre en otro punto de la carrera del pistón, pero 1 sigue coincidiendo con 4 y 2 sigue coincidiendo con 3, porque las consideraciones son las mismas. Entre 2 y 3 el pistón está expulsando los gases, entre 4 y 1 está admitiendo gases.
Pero fíjense cuál es la consecuencia de este volumen remanente que pasamos a llamar nocivo por la razón que ahora se hace evidente. Al quedar un gas, una fracción del gas sin expulsar y reexpandirse hay un tramo de la carrera de barrido completa del pistón que no se utiliza para admitir una nueva cantidad de gas a comprimir. Y esto hace que la fracción del volumen del cilindro que se usa para admitir gas y comprimirlo y expulsarlo en cada ciclo sea menor. Es decir, el cilindro no rinde todo su volumen en términos de admisión del gas que está comprimiendo. Esto lleva a la idea de definir un factor que dimensione, que cuantifique esa pérdida de volumen efectivo de admisión. Vamos a definir en este nuevo esquema, que va a ser el esquema de todo compresor a pistón real, las siguientes variables geométricas. A este volumen lo llamamos B sub 0, volumen nocivo. Nocivo porque hace que disminuya el rendimiento del compresor en términos de cantidad de masa de gas efectivamente expulsada a la presión de salida en cada ciclo. A este volumen lo llamamos volumen aspirado, porque este es el volumen en el que efectivamente se produce la aspiración. Este es el recorrido en el que se produce la aspiración y por lo tanto este es el volumen que corresponde a la aspiración. Y este volumen es un volumen de reexpansión, V sub R, porque entre 3 y 4 el gas remanente que no pudo ser expulsado porque quedó alojado en el espacio nocivo se reexpande hasta la presión de admisión. A la presión de admisión se abre la válvula. Y el volumen barrido es este, la suma de los otros dos. Este es el volumen barrido. Y finalmente este es el volumen total. Con estas definiciones parece razonable definir un factor geométrico, rendimiento volumétrico, como el cociente entre el volumen aspirado y el volumen barrido. Este es un factor adimensional que tiene como valor límite el valor 1 cuando el volumen nocivo es 0.
Y el siguiente factor geométrico que definimos es la relación de volumen nocivo, que es el cociente entre el volumen nocivo y el volumen barrido. Este factor, también adimensional y pequeño, ya que es nocivo, queremos que sea pequeño, es realmente un factor de diseño, porque está definido nada más que por factores geométricos. El volumen barrido es una función del diseño geométrico y el volumen nocivo también es una relación dependiente exclusivamente del diseño geométrico. En cambio, este coeficiente, si bien está expresado en términos de variables geométricas, el volumen aspirado depende del volumen de reexpansión, y el volumen de reexpansión es una función de las condiciones de funcionamiento. Para poder estimar el volumen aspirado tendremos que hacer alguna modelización termodinámica del dispositivo. Por ahora lo hemos descrito geométricamente. Este es el pistón, el compresor de gases a pistón.